El mundo te enseñó a contar gotas, a guardar una, a esconder otra, a vivir midiendo lo poco que cae mientras miras al cielo como si estuviera cerrado con candado. Pero yo te digo, por la ley, el cielo no está cerrado, está represado. Hay un embalse cargado hasta el borde sobre tu cabeza, una presa llena de caudal divino presionando contra una pared, y esa pared no se abre con esfuerzo, se abre con una palabra. Escúchame antes de que tu mente vieja te convenza de lo contrario. Tú no vives en sequía porque el cielo sea tacaño. Vives en sequía porque nadie te enseñó dónde está la palanca de la compuerta. Te enseñaron a rezar mirando hacia arriba, con las manos vacías, pidiendo que llueva. Y mientras tanto, encima de ti hay una represa entera conteniendo más agua de la que tu cuenta podría sostener en 10 vidas. No falta agua, falta apertura. ¿Sabes qué es una compuerta? Es la única pieza entre una presa llena y un valle seco. No es el agua ya está ahí. No es el cielo ya está cargado. Es la apertura. Es la decisión de una mano sobre la palanca que dice, ahora. Y esa mano, en la ley espiritual, no es la mano del esfuerzo, es la boca, es la palabra, es el decreto. El mundo dice, ahorra gota a gota, junta despacio, no esperes mucho. La ley dice, abre la compuerta y deja que el caudal te encuentre. Son dos universos distintos. Uno cava el suelo con las uñas buscando humedad. El otro pone la mano en la palanca de la esclusa y ordena que el río baje. Tú elegiste el primero durante años. Hoy te muestro el segundo. Hay una palabra que no pide, ordena. Hay una frase que no toca la puerta del cielo esperando que alguien adentro decida abrir. La empuja, la descorre. Y cuando esa palabra sale de una boca que sabe lo que está haciendo, el embalse no gotea sobre ti, desborda. Porque una presa abierta nunca entrega de a poco. Una presa abierta sobreabunda. Grábate esto desde ahora, aunque todavía no entiendas su peso. El cielo no tiene cerradura, tiene una palabra que lo abre, y existe una escritura, una sola en todo el texto sagrado, donde el cielo mismo te reta a probar esto. No lo sugiere, te desafía, te dice con palabras directas, pruébame ahora en esto, y mira si no abro las compuertas. Esa escritura es Malaquías 3:10. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué esa frase es la palanca exacta que tu mano no estaba tocando. Te prometo algo concreto. 7 días. Una palabra exacta dicha en un ritmo exacto. Y las primeras señales, el primer hilo de agua por un cauce que no esperabas, empezando a aparecer en 24 a 72 horas. No te prometo lluvia lenta, te prometo caudal. Porque eso es lo que hace una compuerta cuando se abre. No negocia el agua, la libera toda. Quédate. Lo que viene ahora es la palanca misma. Lo que viene ahora no se absorbe de una sola vez. Así que haz esto. Guarda este video. No por costumbre. Vas a necesitar volver a este punto exacto cuando la compuerta empiece a ceder en tu vida. Y ese día, cuando el primer caudal aparezca por un cauce que no esperabas, vas a querer reescuchar cada palabra que dije aquí, porque vas a entender que ninguna fue casual. Suscríbete para no perder el canal de regreso, el cauce por donde esta ley te está hablando. No te lo pido como cortesía. Te lo ordeno como quien marca el punto de retorno antes de cruzar el umbral. Ahora sí, seguimos hacia el mecanismo exacto de la esclusa. Déjame explicarte cómo funciona una compuerta, porque si entiendes esto, entiendes toda la ley del suministro. Una presa no se llena cuando tú la necesitas. Ya está llena. Lleva años llena. El agua que pediste el mes pasado,
el dinero que necesitaste hace 3 años, la abundancia que creíste perdida. Nada de eso se evaporó. Está arriba, contenida, presionando contra la pared del dique con una fuerza que tú no imaginas. Lo que falta no es agua. Lo que falta es apertura. Piensa en una represa real, toneladas de agua sostenidas por un muro. El valle de abajo puede estar agrietado por la sequía. Los animales pueden estar muriendo de sed. Los campos pueden ser polvo. Y a 200 metros de altura hay un océano contenido que resolvería todo en un instante. La tragedia del valle seco nunca fue la falta de agua. Fue la distancia entre el valle y una mano que supiera dónde está la palanca. Tú has sido ese valle, pero hoy te muestro la palanca, y la palanca está más cerca de lo que jamás imaginaste. Está dentro de tu boca. Y aquí está el punto que cambia todo. La compuerta no se abre con la mano del esfuerzo, se abre con la palanca de la palabra. Tú pasaste años empujando la pared del dique con el hombro, sudando, cavando, intentando perforar el concreto con las uñas. Y el cielo te miraba con paciencia, porque la palanca estaba a 1 metro de tu boca y no la veías. La palabra es la palanca, el decreto es la mano, y la apertura es instantánea, porque el agua no espera. El agua obedece a la apertura. Detente en esa imagen 1 segundo. Un hombre frente a un muro de concreto de 50 metros, golpeándolo con los puños hasta sangrar, convencido de que si golpea lo suficiente, el agua pasará. Eso es el esfuerzo sin ley. Podrías golpear ese muro toda tu vida y morir con las manos rotas y el valle seco. Pero ese mismo muro tiene una compuerta, y la compuerta tiene una palanca, y la palanca cede con el peso de un solo brazo bien dirigido. La ley no premia al que golpea más fuerte. La ley responde al que encuentra la palanca. El esfuerzo es ruido contra el concreto. La palabra es la mano sobre el mecanismo. ¿Qué es entonces la escasez? La escasez no es la ausencia de agua. Es un dique que tú mismo construiste, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Cada vez que dijiste, no me alcanza, pusiste un saco de cemento más en la pared. Cada vez que repetiste, el dinero no me llega, levantaste el muro 1 metro más. Cada queja fue una piedra. Cada lamento fue una capa de concreto. No fue el cielo el que cerró la compuerta. Fuiste tú, con tu propia voz, sellando la esclusa desde adentro mientras el embalse se cargaba arriba sin que lo notaras. Y esto es lo más duro de aceptar, pero es la verdad que te libera. Si tu voz construyó el dique, tu voz puede abrirlo. La misma boca que pasó años diciendo, es muy difícil, el dinero no me alcanza, siempre me falta. Esa misma boca es la palanca. No necesitas otra herramienta. No necesitas nacer de nuevo con otra suerte. Necesitas darle la vuelta al instrumento que ya tienes. El que selló la esclusa con palabras de carencia, la abre con palabras de ley. El mecanismo nunca cambió. Solo cambió la dirección de la mano. Y no creas que el dique tarda en levantarse. Una sola frase de carencia repetida con sentimiento sella más esclusa que 100 frases dichas al aire. El que dice, nunca tengo dinero, con verdadero dolor en el pecho, ese acaba de verter 1 tonelada de concreto contra la pared, no un saco. La ley no mide tus palabras por cantidad, las mide por convicción. Por eso hay personas que repiten afirmaciones de abundancia 1000 veces y siguen secas. Dicen, soy próspero, con la boca, mientras sienten, esto es mentira, con el cuerpo. Y la ley, que es exacta, obedece al sentimiento, no a la sílaba. La palanca responde a la mano firme, no a la mano que se mueve, mientras la cabeza niega que haya agua del otro lado.
Por eso este trabajo no es repetir frases bonitas, es decretar con el peso entero de quien sabe que el embalse está lleno. Detente y escucha esto, porque reordena toda tu historia. Cada problema de dinero que tuviste no fue una falta de agua. Fue una compuerta cerrada por una voz. La tuya o la de alguien que te enseñó a hablar. Heredaste frases. El dinero es difícil. La gente como nosotros no se hace rica. Hay que conformarse. Cada una de esas frases es un ladrillo que otro puso en tu dique antes de que supieras hablar y que tú seguiste cimentando por lealtad. Hoy no vas a discutir con esas frases. Vas a hacer algo más radical. Vas a poner la mano sobre la palanca y abrir la compuerta a pesar de ellas, porque la ley no le pide permiso a tu historia. La ley obedece al decreto presente, no al pasado heredado. Déjame contarte de un hombre que se levantaba cada mañana y antes de pisar el suelo ya había dicho 3 veces, «Este mes no va a alcanzar». Lo decía mientras se lavaba la cara, lo repetía mientras se vestía. Y el universo, que es el ingeniero más obediente que existe, escuchaba cada palabra y respondía exactamente lo que él ordenaba. Cerraba la compuerta un poco más. Él creía que estaba describiendo su realidad. No, la estaba construyendo. Vivía bajo una presa seca, no porque arriba no hubiera agua, sino porque su boca era una palanca que solo sabía cerrar. Lo trágico de ese hombre no era su cuenta vacía, era que él pensaba que su frase era un reporte. Creía que decir «no alcanza» era simplemente observar un hecho, como quien dice «está lloviendo». No entendía que en la ley espiritual no existe el observador neutral. Cada palabra es una orden. No describes el mundo, lo decretas. Y él, cada mañana, sin saberlo, firmaba un decreto de sequía con la misma naturalidad con la que se ataba los zapatos. El cielo lo obedecía con una fidelidad perfecta. La ley nunca le falló. Le dio, con exactitud matemática, exactamente la compuerta cerrada que su boca pedía cada amanecer. Y déjame contarte de una mujer que hizo lo contrario. No por suerte, por ley. Ella dejó de describir la sequía. Empezó a declarar la apertura. Cambió una sola frase. La dijo con la convicción de quien tiene la mano firme sobre la palanca y el caudal, que llevaba años contenido, encontró su cauce. No llegó como ella esperaba. El agua nunca llega por donde la esperas. Llegó por un cauce lateral, una puerta que ella no estaba mirando. Pero llegó, porque la compuerta, una vez abierta por la palabra correcta, no entrega gotas, entrega corriente. ¿Escuchaste eso? La diferencia entre esos dos no fue el cielo. El cielo estaba igual de cargado para ambos. La diferencia fue la palabra en la palanca. Uno dijo, «no alcanza», y selló su propia esclusa. La otra declaró la apertura y el embalse obedeció. La ley no eligió a una sobre el otro. La ley respondió, con precisión matemática, a la mano que cada uno puso sobre la compuerta. No hubo favoritismo. Hubo física espiritual. La misma física que abre el agua para cualquiera que ponga la palanca en la posición correcta, sin importar su pasado, su deuda, su historia de sequía. Por eso hay palabras prohibidas en esta ley. Ojalá no es una palabra inocente. Ojalá es una mano que suelta la palanca. Quizás afloja el agarre. No sé si podré, cierra la esclusa medio metro. Y del otro lado están las palabras que abren. Declaro, ordeno, es mío por la ley. No son afirmaciones bonitas, son mecánica espiritual pura. Una abre la compuerta, la otra la cierra. No hay terreno neutral en la pared de un dique.
Escúchame bien, porque esto reordena tu día entero. Cada hora estás operando la palanca, lo sepas o no. Cuando suspiras y piensas, nunca me va a alcanzar, tu mano acaba de empujar la compuerta hacia el cierre. Cuando dices al pasar, el dinero se me va como agua. Fíjate la ironía, agua que se va en lugar de agua que baja. Estás reforzando el dique. No hay momentos muertos en esta ley. No existe la palabra inofensiva. Cada frase que sale de tu boca y cada frase que tu mente repite por dentro es un movimiento de la palanca en una de dos direcciones. La pregunta no es si estás operando la esclusa. La pregunta es hacia dónde la estás moviendo cada día sin darte cuenta. El ritmo de la ley es el ritmo del agua. El agua no discute. No te pregunta si estás listo. No evalúa si lo mereces. El agua obedece a la apertura con una fidelidad absoluta. En el segundo en que la compuerta cede, el caudal baja. No hay demora entre la apertura y el flujo, salvo la demora que tú mismo introduces, volviendo a poner la mano sobre la palanca para cerrarla por miedo. La demora no es del cielo. La demora es tu duda reconstruyendo el dique que tu palabra acababa de abrir. Y aquí está el depósito invisible de la palabra. Todo lo que necesitas ya está arriba, contenido, esperando. No tienes que fabricar el agua. No tienes que merecerla con sufrimiento. No tienes que esperar a que el cielo decida que ya sufriste suficiente. El embalse está lleno desde antes de que nacieras. La ley no crea el caudal en el momento en que lo pides. La ley libera el caudal que ya estaba represado, en el instante en que tu palabra toca la palanca correcta. Esto destruye la idea más venenosa que te enseñaron sobre el dinero. La idea de que primero hay que sufrir, que hay que pagar con sangre, que la abundancia es una recompensa que se gana a fuerza de penurias. Mentira. El agua del embalse no se gana cavando el valle seco con más desesperación. El embalse no premia al que más sufre en la sequía. El embalse responde, sin sentimiento, sin moral, a la mano que abre la compuerta. Un santo y un ladrón, si ambos ponen la palanca en la posición de apertura con la misma convicción, reciben el mismo caudal. Eso no es injusticia, es ley. Y esa ley te incluye a ti, hoy, sin que tengas que pagar primero un precio de dolor que nadie te está cobrando. ¿Y por qué el cielo sobreabunda? ¿Por qué la Escritura no dice, te daré lo justo, sino, hasta que sobreabunde? Porque una compuerta no sabe gotear. Una presa abierta no entrega medidas. Cuando la esclusa cede, baja todo el caudal que la presión venía empujando. El cielo no es un grifo que regula, es un embalse que, una vez abierto por la palabra, desborda sobre el valle que tuvo la audacia de poner la mano en la palanca y ordenar. Toda esta mecánica tiene un fundamento escrito, y no es una promesa suave, es un reto directo del cielo. Pero antes de leerlo, tengo que destruir algo dentro de ti, porque mientras esa cosa siga viva, vas a entender la ley con la mente y seguir cerrando la compuerta con la boca. Hay una identidad antigua dentro de ti, y esa identidad es un ingeniero asustado, un ingeniero que tiene la mano sobre la palanca de su propia esclusa y se niega a abrirla, porque en algún momento de su vida alguien le enseñó que él no merece el caudal, que la sequía es lo suyo, que pedir mucho es peligroso, que es más seguro vivir bajo un dique seco que arriesgarse a sostener un río. Ese ingeniero eres tú, el tú viejo, y mientras él tenga la mano sobre la palanca, ninguna escritura va a abrir lo que tu identidad insiste en mantener cerrado. Mírale la cara a ese ingeniero, porque vas a tener que enterrarlo,
Es el que se asusta cuando una oportunidad de dinero aparece y rápido encuentra una razón para no tomarla. Es el que dice, eso no es para mí, antes de que nadie se lo pregunte. Es el que, cuando el caudal empieza a bajar, corre a cerrar la compuerta porque tanta agua le parece peligrosa, indebida, ajena. No es tu enemigo externo. No es la crisis, ni el jefe, ni la economía. Es una voz interna que aprendió a amar la sequía, porque la sequía, al menos, era conocida. El río le da más miedo que la sed. Y mientras esa voz tenga la mano en la palanca, tú seguirás seco con un océano sobre tu cabeza. El viejo yo cree que merece la sequía. Lo cree con una convicción profunda, casi religiosa. Por eso cuando algo de abundancia se acerca, lo sabotea sin darse cuenta. Por eso cuando una puerta de dinero se abre, encuentra una razón para cerrarla. No es mala suerte, es identidad. El viejo yo construyó toda su seguridad alrededor del dique seco, y un caudal le da más miedo que la sed. El nuevo yo sabe otra cosa. El nuevo yo sabe que la compuerta es suya, que la palanca siempre estuvo en su mano, que el cielo nunca lo castigó con escasez, que él mismo, con su voz, mantuvo cerrada la esclusa por lealtad a una identidad que ya debería estar enterrada. Ahora sí, lee conmigo el fundamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Escucha cada palabra como si fuera la primera vez, porque lo es. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Te das cuenta de lo que acabas de leer? En todo el texto sagrado, este es el único lugar donde el cielo no te pide fe ciega, te reta. Probadme ahora en esto, pruébame, ponme a prueba. No te dice, espera y ten paciencia, te dice, hazlo y mira lo que pasa. Es la única escritura donde Dios mismo te entrega la palanca y te desafía a tirar de ella para que veas con tus propios ojos que la compuerta cede. Detente en esa palabra, probadme. El cielo entero está construido sobre fe. Pero aquí, en este versículo, suspende la regla y dice lo impensable. No me creas a ciegas, compruébalo. Es como un ingeniero que te entrega la palanca de su propia presa y te dice, jálala y verás que el agua baja. No hay otra promesa en toda la escritura formulada como un experimento. Esto no es para que lo admires, es para que lo ejecutes. Malaquías no es un verso para enmarcar. Es una palanca con un cartel que dice, tira de mí ahora y mira. Y mira la estructura exacta de ese versículo, porque es un plano de ingeniería disfrazado de oración. Primero, traed, un movimiento, una mano que suelta. Segundo, probadme ahora, una orden de ejecución inmediata, no algún día, ahora. Tercero, abriré las ventanas, la respuesta automática de la compuerta. Y cuarto, hasta que sobreabunde, el desborde sin medida, movimiento, ejecución, apertura, desborde. Ese es el mecanismo completo de una esclusa, escrito hace miles de años en lenguaje de cielo. No es poesía religiosa, es la física espiritual del suministro, descrita paso por paso. El que lee Malaquías 3, 10 y solo ve un mandato sobre dar, no vio nada. El que lo lee y ve una palanca, una mano y un torrente, ese acaba de recibir el manual de operación de su propia abundancia. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué el cielo no dice, probadme cuando estés listo, probadme cuando merezcas, probadme cuando termines de sufrir? Porque la compuerta no responde al futuro, responde al presente.
El agua no obedece a una palanca que prometes mover mañana, obedece a la mano que está sobre ella hoy. Toda la postergación empiezo el lunes, cuando tenga más fe, cuando esté en mejor momento. Es la mano que nunca termina de cerrarse sobre el mecanismo. La palabra ahora en ese versículo no es un detalle, es la condición. El cielo se abre en el tiempo presente o no se abre. El alfolí era el granero del templo, el depósito, y la ley aquí no habla solo de monedas, habla de movimiento, habla de no retener por miedo lo que debe fluir. El que retiene todo por terror a la escasez está construyendo el dique con sus propias manos. El que mueve, el que da, el que actúa desde la certeza de que el embalse arriba está lleno, ese abre la compuerta. El diezmo, en el lenguaje profundo de la ley, no es un impuesto al cielo. Es la mano soltando el miedo. Es el primer giro de la palanca. Piénsalo así. El que aprieta cada moneda con el puño cerrado por terror, le está diciendo al embalse, no confío en que estés lleno. Y el embalse, fiel, le responde con la compuerta cerrada, porque su mano apretada es exactamente la mano que sella la esclusa. En cambio, el que mueve el agua, el que deja correr lo que tiene que correr, le dice al cielo, sé que arriba hay caudal de sobra. Esa confianza es física, no moral. Es la mano abriendo la palanca. Por eso, traed los diezmos no es una orden de tesorería celestial. Es la instrucción mecánica exacta de cómo se abre una compuerta, soltando lo que el miedo quería sellar. Las ventanas de los cielos. No dice una rendija, no dice un grifo, dice ventanas, compuertas del embalse divino, abiertas de par en par. Y luego viene la palabra que lo define todo, hasta que sobreabunde. No lo suficiente, no lo que mereces. Sobreabundancia. Desborde. El cielo no conoce la medida tacaña. El cielo solo conoce el caudal. La presa, cuando obedece a la palabra, no calcula, inunda. Florence Scovel Shinn contaba el caso de una mujer que llegó a ella sin dinero, con todas las puertas cerradas, convencida de que para ella la compuerta estaba sellada para siempre. Había orado durante años con la frase equivocada, pidiendo desde la carencia, describiendo su sequía una y otra vez, reforzando el dique con cada oración. Florence no le dio una técnica complicada, le dio una palabra exacta, una frase de apertura, dicha con la autoridad de quien ya sabe que el embalse está lleno, no con la súplica de quien duda que exista el agua. La mujer la dijo. Al principio sin convicción, todavía con la mano vieja sobre la palanca. Florence la corrigió. No se implora la apertura, se ordena. Lo dijo de nuevo, esta vez como un decreto. Y el caudal, que llevaba años represado detrás de su propia voz, encontró un cauce, no el que ella esperaba. El dinero llegó por una vía lateral, una fuente que ella no había considerado, una puerta que estaba fuera de su campo de visión. Pero llegó, y no llegó goteando. Llegó como llega el agua de una compuerta abierta, con fuerza, de golpe, resolviendo no una necesidad, sino varias a la vez. Porque así sobreabunda el cielo cuando la palabra correcta toca la palanca correcta. Florence Scovel Shinn lo decía sin rodeos. No es la falta de provisión lo que mantiene al hombre en la pobreza. Es la falta de la palabra correcta, dicha con autoridad. Esa mujer no recibió más agua que la que ya estaba represada para ella desde siempre. Recibió la apertura. Y la apertura no vino de Florence, vino de su propia boca, cuando dejó de mendigar y empezó a decretar. Florence solo le mostró dónde estaba la palanca. El brazo que la accionó fue el de ella.
¿cómo será el tuyo? Eso es lo que Malaquías te está retando a probar. No a creer en abstracto, a poner la mano en la palanca y tirar. Pero para que tu mano sea firme, el ingeniero asustado tiene que morir. La frase "no me alcanza" tiene que ser enterrada hoy, en este minuto, sin funeral y sin nostalgia. Porque mientras esa frase viva en tu boca, tú serás el guardián de tu propio dique, y ninguna escritura abre lo que tu identidad se empeña en sellar. Entierra al viejo, el que cuenta gotas, el que pide perdón por necesitar, el que cree que un río es demasiado para él. Ese ingeniero ya cumplió su función. Te mantuvo seco lo suficiente para que hoy desees el caudal con todo lo que eres. Y el nuevo yo nace ahora, no implorando lluvia, sino declarando la apertura. No mirando el cielo cerrado, sino poniendo la mano en la palanca que siempre fue suya. Ahora que el viejo ingeniero está enterrado, déjame llevarte de la comprensión a la acción. Porque entender la compuerta no abre la compuerta. Solo la mano sobre la palanca lo hace. Y la mano, en esta ley, es la voz. Hubo un hombre que entendió esto tarde, pero lo entendió. Llevaba años describiendo su falta con precisión de contador. Un día, cansado, hizo lo único que no había probado. Dejó de describir la sequía y empezó a declarar la apertura. Lo dijo una vez al despertar, lo repitió al mediodía, lo selló de noche. No pasó nada el primer día, tampoco el segundo, pero algo se movía arriba, en el embalse, donde sus ojos no llegaban. Al tercer día, el caudal bajó, no por el cauce que él vigilaba, por 3 cauces distintos al mismo tiempo: una deuda perdonada, un trabajo inesperado, un dinero que creía irrecuperable de vuelta. El cielo no abrió un grifo, abrió la compuerta, y la compuerta no sabe entregar de a uno. Lo que casi lo arruina fue el primer día, y el segundo, porque no vio nada, y su vieja boca quiso volver a la palanca para cerrarla, susurrando: «¿Ves? No funciona». Ahí está la trampa que tienes que conocer antes de empezar. El silencio de las primeras horas no es la compuerta negándose. Es el agua recorriendo el túnel entre el embalse y tu valle. La esclusa ya se dio arriba. El caudal está en camino por dentro del muro, donde no lo ves. El que cierra de nuevo la palanca al segundo día por no ver agua es como el que tapa la cañería justo cuando el agua llegaba al codo final. Él no lo hizo. Aguantó. Y el tercer día, el valle se inundó. Hubo una mujer que dejó de medir gotas. Toda su vida había vivido con la mentalidad del que cuenta cada moneda como si fuera la última agua del desierto. Un día decidió hablar como quien tiene una presa arriba, no un charco. Cambió el verbo. Dejó de decir «tengo poco» y empezó a decir «el caudal es mío por la ley». No cambió su cuenta bancaria en ese instante. Cambió la mano sobre la palanca. Y semanas después, la cuenta, el cauce donde el caudal aterriza en este mundo, empezó a recibir agua por vías que ella no había abierto con esfuerzo, sino con palabra. Y hubo un tercero, el más necio, y por eso el más instructivo. Un hombre que aprendió la frase, la dijo con fuerza una mañana, sintió el primer crujido del agua, y esa misma tarde, asustado por su propia audacia, volvió corriendo a la palanca y la cerró diciendo «mejor no me ilusiono». Hizo eso durante meses. Abría de mañana, cerraba de tarde, abría, cerraba, y vivía perplejo de por qué su valle seguía seco teniendo, según él, la palabra correcta. Tenía la palabra, no tenía la permanencia. La compuerta no se abre y se cierra cada 12 horas. Se abre y se deja abierta hasta que el cauce se forma solo.
El día que ese hombre dejó de cerrar fue el día que todo cambió. No dijo la frase más veces, no la dijo más fuerte. Simplemente, después de abrir, no volvió a tocar la palanca con miedo. Resistió la tentación de verificar si el agua venía. Resistió la urgencia de cerrar por las dudas. Dejó la mano quieta en posición de apertura y siguió con su vida como quien sabe que el embalse hace su trabajo sin supervisión. Y en menos de 2 semanas, el cauce, que nunca había llegado a formarse porque él lo destruía cada noche, encontró su curso. La lección no es hablar más, es no traicionar lo que tu palabra ya abrió. La mayoría de las personas no fracasan por no decretar. Fracasan por decretar de día y desdecretar de noche, viviendo en un dique que ellas mismas reconstruyen mientras duermen. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? La ley no demora. La demora no existe en el agua. El agua, en el instante de la apertura, baja. Lo único que produce demora es tu propia mano volviendo a la palanca para cerrarla por miedo, por duda, por lealtad al viejo ingeniero. Cada vez que después de declarar te oyes pensando, ¿pero qué tal si no funciona? Estás poniendo un saco de cemento de vuelta en la pared que tu palabra acababa de abrir. La demora no es del cielo. La demora es tu reconstrucción nocturna del dique que destruiste de día. Y aquí está el error de tono que cierra más compuertas que ninguna otra cosa. Implorar. El que implora le dice al agua que él no está seguro de que exista. El que implora mantiene la mano floja sobre la palanca. La súplica afloja. El decreto abre. No le pides a una compuerta que se abra como quien ruega un favor. Le ordenas, con la autoridad de quien sabe que el embalse está lleno y que la palanca es suya por ley. Esa es la diferencia entre vivir bajo un dique seco y vivir bajo un caudal. No es el cielo, no es la suerte, no es el merecimiento. Es el tono de la mano en la palanca. Escucha la diferencia de sonido. Un hombre frente a la compuerta diciendo, con la voz quebrada, «Por favor, ábrete, te lo ruego, hace tanto que espero». Esa voz no tiene fuerza para mover ni una palanca de juguete, porque cada palabra confiesa que él no cree que adentro haya agua. Y otro hombre, frente a la misma compuerta, diciendo con voz grave y sin temblor, «Ábrete, el caudal es mío por la ley, y lo reclamo ahora». El segundo no pidió, decretó. Y la palanca, que solo responde a la mano firme, cedió. El cielo no escucha el volumen, escucha la certeza. Tu cuenta, esa cifra que miras con miedo, no es el problema, es solo el cauce. El lugar donde el caudal aterriza cuando la compuerta cede. No tienes que llenarla gota a gota con las uñas. Tienes que abrir arriba lo que ya está lleno y dejar que el agua encuentre